La Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria ha tenido el desarrollo de un muy bonito trabajo que les vamos a presentar en la mañana de hoy. La idea fundamental es partir del contenido que ustedes ven en esta primera diapositiva y que cumpla con una presentación muy interactiva. Como esto es netamente interactivo, pues vamos efectivamente a nuestro micrositio. En este caso, la conformación y la estructuración de este micrositio correspondió efectivamente a qué teníamos para ofrecerles a los distintos consumidores de esta información. La estructuración del micrositio claramente pues, tiene un inicio, unos pasos de la formalización, estos beneficios y unos recursos y herramientas. Cuestiones que se las había descrito anteriormente y que pues dan cuenta de todo el material que pues está incluido acá. Para poder como iniciar de manera ordenada pues este camino pues que tenemos, ¿no? La ruta de la formalización pues ha sido creada pues efectivamente con un objetivo muy claro. ¿Y cuál es? Pues es brindar información clara, digamos, mucho más consistente, organizada, de tal forma en la que en la apertura de una sola página, las personas encontremos información recopilada, no desagregada, y que pues tengan formas de cómo entender la formalización desde la perspectiva unificada de, como lo mencioné anteriormente, la política pública de formalización. Sin embargo, como un punto también, o como trasfondo de todo esto, pues, ¿qué tenemos acá? Pues es la contribución efectivamente a contribuir con un país mucho más sólido y seguro y que efectivamente las personas logren tener en cuenta cuáles son los beneficios y esas externalidades positivas que podemos llegar a tener cuando nos incluimos de alguna u otra manera dentro del ejercicio de la contribución. Entonces, pues el objetivo principal es proporcionar información y los recursos necesarios para formalizar un negocio. Ponemos a consideración, pues, todo el desarrollo del ciclo y la forma en la que las personas pueden entender esa ruta de la formalización. Aquí tenemos qué es la ruta de la formalización. Voy a irme directamente acá porque lo tenemos dentro de nuestro orden del día. Y pues es bien importante que para todos sea claro esto. La ruta de la formalización, ¿qué es? La ruta de la formalización es la construcción de 3 hitos claves que debe tener en cuenta cualquier persona, como ya lo mencioné, en el inicio de un ciclo o actividad económica. Esta ruta se tomó tomando en cuenta 4 hitos fundamentales que trae el COMPES 3956, que son formalidad de entrada, insumos, producción y comercialización y tributaria. Estas dimensiones, si bien lo ideal sería que cada uno de nosotros o cada una de las personas que comprende la forma de tener algún tipo de ingreso llegara a formalizarse en un 100% en cada una de ellas. Pero eso claramente no es un factor exigible y eso se tiene que dejar también muy claro, porque algunos pueden que tengan unas dimensiones y completen la formalización en la dimensión 1, pero no completen el resto de las dimensiones. Y así sucesivamente con cada una de ellas. La búsqueda de nosotros acá es que por lo menos se acerque parte de esta información y se comprenda cuáles son esos puntos mínimos y que se llegue a completar ese porcentaje entre mayor sea que se entiendan mis obligaciones con respecto a estos requisitos. Vamos a desarrollar aquí mucho más puntualmente qué es cada uno de estos hitos. Lo que se intentó acá es comprimir de una manera mucho más simple qué es ese punto de entrada y qué es ese punto de salida y qué sucede en este trayecto que está acá. Antes teníamos alrededor de unos 10 o 7 pasos. Entender la formalización desde tantas perspectivas y desde tantos sectores administrativos no es un asunto fácil, pero lo que se hizo al interior de la DIAN en cabeza de esta subdirección fue brindar la mejor posibilidad posible de acuerdo a los instrumentos y recursos que en ese momento nosotros disponíamos. Y entonces
se conformaron estos tres hitos. El primero es regístrese, el segundo es organice la información de su negocio y el tercero es pague sus impuestos. El primero, regístrese, es clave, es fundamental, es una de las llaves que tiene y creo que los impulsos más reconocidos y de los refuerzos que se han tenido a través de la DIAN con los esfuerzos de las campañas del RUT, de facturación electrónica y los mismos que ha tenido la Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria. Y cuando digo llave es porque lo que tenemos nosotros, una de las principales características es efectivamente llegar con recursos, instrumentos para que la gente entienda qué es y por qué tiene que acercarse un poco más hacia la administración tributaria, bien sea nacional o territorial, en nuestro caso, y la competencia es la nacional. Entonces ahí tenemos como punto focal y de ingreso nuestro registro único tributario. A nivel territorial, pues es el registro de información tributaria para los distritos y municipios. En un segundo paso encontramos que las personas deben tener a su disposición una idea de cómo organizar la información de su negocio. Información mínima, ingresos, cuántos son mis ingresos, cuánto es que tengo, puedo llegar a tener unos gastos, que son mis gastos de funcionamiento o unos gastos que pueden llegar a ser un arrendamiento o pueden llegar a ser unos servicios públicos o puede llegar a ser simplemente cuánto es que debo invertir en mi materia prima para poder producir cualquier tipo de producto. Y eso lo tienen que tener dimensionado también todos los emprendedores. Y por último, entendiendo el ciclo de la vida tributaria y esta parte de la formalización es bien importante porque le da un nicho, te da una especie de colchón y lo que nos está diciendo es, venga, la formalización no es solamente cumplir con unos requisitos, es que usted cumpla con los requisitos de un marco regulatorio de nivel nacional y a nivel territorial, pero que también vaya entendiendo, por favor, que la interpretación de las obligaciones tiene un impacto en la tributación. Y ese impacto en la tributación refleja un impacto fiscal en el país. Y cuando usted pone a consideración esa comprensión, puede que efectivamente llegue a establecer y a comprender por qué usted debe pagar sus impuestos. Es un deber constitucional. Entonces, acá colocamos la gama de los impuestos nacionales y territoriales que son propios de las obligaciones que se inician con ese proceso de formalización. Como ustedes pueden ver acá, pues no están todos, ¿no? Y claramente no tienen por qué estar todos, sino que son algunos de los que nosotros comúnmente tenemos y de los que nos van a reflejar o de los que se van a reflejar directamente en el micrositio, perdón, en el simulador de formalización. Esto es un punto bien importante. Nosotros luchamos mucho por tener una lámina que efectivamente nos diera paso de esto y pues efectivamente hoy lo estamos logrando hacer pues a través de este espacio de acá. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos el paso al simulador, no lo vamos a ver todavía porque pues vamos a seguir por las opciones que tienen el micrositio y aquí está un manual que también es muy importante. Cuando lleguemos allá, pues lo vamos a ver, pero sin embargo, las personas que deseemos utilizar, los estudiantes o el público objetivo que pueda acceder a esta información, que quiera entender cómo se integra la información en el simulador de una manera mucho más detallada, lo puede hacer a través de este importante manual. Lo creamos efectivamente para eso, para que de pronto aquellos que no tengan acceso a esta información lo puedan hacer y puedan establecer ese paso a paso, curiosamente, como también es una de las finalidades que queremos dejarles pues con este espacio. Entonces, ese fue uno de los puntos más importantes, ¿no? Como les decía, también tenemos acá unos conceptos muy, muy, muy importantes, el de conciencia tributaria, porque como les decía, entendemos esto como un ciclo. La formalización hace parte de ese ciclo, pero no quiere decir que termine allá. El robustecimiento y la maduración de las actividades económicas tienen que ver a su paso con una proporción con la vida tributaria de las personas. Y eso lo entendimos acá. A medida que usted tenga una posibilidad de fortalecer sus capacidades individuales, de fortalecer las capacidades colectivas, usted también va cumpliendo con un ciclo dentro de el radar de la administración tributaria. No quiere decir claramente que inmediatamente, perdón, bueno, tenga acciones de control o algún tipo de acción, sino que es una acción de tipo pedagógico.
Esto que nosotros estamos haciendo es una forma de cómo cambiar una conducta y de cómo establecer nuevos parámetros hacia una conducta tributaria, llamémoslo en un término simple, mucho más sana, mucho más transparente. Esa pedagogía es precisamente eso, el primer acercamiento a través de la formalización, y por eso es que colocamos este concepto de conciencia tributaria. También pueden encontrar y ampliar mucha más información de este concepto en nuestra cartilla de la ruta de la formalización. Esta hace parte pues de la última parte de la exposición, no me voy a meter por ahí. Voy a pasar acá a los pasos de la formalización y luego vuelvo a la presentación. Aquí vamos a recorrer la ruta. La ruta tiene estos 4 hitos. Entonces, la formalización de entrada, ¿qué es? Es una forma de cómo entender los requisitos de registro empresarial. Entonces, registro mercantil, RUT y NIT. Aquí nosotros tenemos también a disposición enlaces que para nosotros fueron vitales directamente de otras entidades estatales. Y aquí es bien importante. Voy a hacer un paréntesis porque aquí hay una información de la UE, que es la ventanilla única empresarial. Nosotros nos basamos en qué tenía a disposición dentro de los distintos sectores administrativos para que las personas se formalicen. La UE es un elemento crucial. Hay información de todo tipo, qué se tiene que hacer, si está aquí en Bogotá tiene que ir a bomberos, a planeación, a pedir uso del suelo, etcétera, etcétera. E incluimos esos enlaces para que también sea en lo posible mucho más accesible en las ubicaciones correspondientes a las personas que no se encuentran en Bogotá, en distintas áreas y regiones del país, que pudiesen encontrar información propia de su territorio para saber cuáles son aquellos requisitos. Aquí compilamos, ¿no? La mayor parte de la información y tenemos el registro. Entonces, como les decía, el RUT, cómo hacerlo, para qué sirve el registro mercantil con la misma lógica, cómo hacerlo, para qué sirve, quiénes están obligados a inscribirle y una parte de sección de apoyo y de preguntas frecuentes. La mayoría de las personas o en algunos otros espacios nos es muy frecuente encontrar como muchas limitaciones a que la gente acceda y a que nos digan, venga, pero definitivamente, ¿cómo es que puedo yo empezar con esto? O sea, quiero dar el paso, pero no lo tengo tan claro. Es un poco como de timidez. Y nosotros lo que hacemos es acá exponerlo, ¿no? No me voy a detener mucho, simplemente voy a dar las nociones principales y las más generales. El RUT es un mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a las personas para el cumplimiento de las obligaciones y deberes de impuestos aduaneras o cambiarias a cargo de la DIAN. ¿Cómo se hace? Se puede solicitar a través de los servicios en línea de la DIAN. Ustedes tienen a disposición el RUT virtual. También se puede hacer, sí, se puede acceder obteniendo o estando comunicándose con la línea de contacto de la DIAN. Aquí también encuentran esa línea de contacto. ¿Y su utilidad cuál es? Pues sirve, entre otras cosas, para identificar, conocer las obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias TAC frente al Estado colombiano. El registro mercantil tiene también con su, o viene también con su denominación, una denominación también muy corta. La idea es que las personas reconozcamos como tal qué es lo que nosotros necesitamos para poder empezar con ese paso. De aquí me lleva a que efectivamente tengamos que mirar la cartilla de la ruta de formalización tributaria, porque si ustedes se fijan, en el momento en el que nosotros conformamos esta información, no logramos o no se colocó acá dentro de esta formalización de entrada un aspecto fundamental que es la facturación electrónica. ¿Y por qué lo llevo a colación? Porque en otros espacios nos han hecho retroalimentación que con ese refuerzo y ese esfuerzo que se ha hecho a través de estos últimos meses con facturación electrónica, también como un mecanismo de formalización, pues es necesario que nosotros lo coloquemos. Y efectivamente, mi explicación en ese caso era que cuando se conformó y se construyó toda esta batería de información que ustedes están viendo y a la cual están accediendo, no vimos que se fuera a colocar dentro de este punto de formalización de entrada. Entonces, claramente hace parte, sí, vamos a ir entonces a buscar, pues, acá en este punto de la ruta de la formalización y a mostrarles, pues, esta información de facturación electrónica que, como les digo,
hace parte de tres instrumentos fundamentales. Eso está en la 18. Tres instrumentos fundamentales de registro y de ingreso. Entonces aquí les voy a mostrar, este es un breve paso. Esta es nuestra famosa cartilla. Tiene también muchísima información, información del nivel nacional, del nivel territorial, el por qué debe entenderse los costos y los riesgos de la informalidad, sobre todo riesgos que tienen, ¿no? Dentro de un tipo como de seguridad en el ejercicio de los hechos económicos. Aquí hay pues de todo, también hay unos ejercicios prácticos, también la forma en la que el trámite se puede realizar, presentación, perdón, presencial o virtual, y vamos recorriendo. Ya pasé por nuestro registro único tributario y ahora pues voy para la parte de, bueno, este es del nivel territorial, registro de información tributaria, en el caso de Bogotá se llama RIT. También lo mismo, el tipo de trámite, cómo es que en efecto las entidades o instituciones ofertan ese tipo de trámite, la duración. Y acá, ay, ¿dónde está? Creo que me salté. Bueno, pero igual la parte de la noción básica de facturación electrónica está acá. No sé, creo que se me pasó, no sé en dónde está, pero bueno, si quieren más adelante la podemos mirar, porque sí trae también lo mismo, trae una denominación, nos describe qué es el ecosistema de facturación electrónica y sobre todo cuáles son los casos de las personas que deben estar y que deben tener en cuenta ese ecosistema bien importante. Cumplido ya con la información de este primer punto, ahora nos vamos para la formalidad de insumos y factores de producción. Igual podemos buscar el de formalidad tributaria, el de la información de facturación electrónica. Listo. En este segundo punto, ¿a qué corresponde? Yo debo saber, en efecto, qué es o cuál es mi cadena, si en este caso yo tengo algún tipo de producción, produzco, no sé, cualquier tipo de cosa que necesite de insumos que en efecto esos insumos a su vez correspondan y estén dentro de otra cadena, pero que a mí me sirvan. El ciclo efectivamente de la producción y de la comercialización lo que hace es que esa cadena vaya teniendo actores que deben entender cómo es que se deben formalizar para que cuando engrosen em, el ciclo completo o cada uno de esos eslabones de esas cadenas de producción y comercialización, las cadenas comprendan la importancia de tener tanto insumos y factores de producción como lo que se produce de manera formalizada o que estén dentro de esa colocamos acá información sobre programas, estímulos. Nos basamos en este punto en información que tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ellos tienen una gama muy amplia de información que corresponde a estímulos, forma de cómo articularse con financiación, otras maneras bastante también bien argumentadas de cómo entender la formalización desde el punto de vista de la producción. Aquí es importante también la contratación debe tener como unos factores mínimos, contratación de personal. Recuerden que yo tengo la posibilidad dentro de mi ejercicio económico de contratar o no contratar personas y eso tiene que también corresponder a una rigurosidad del marco regulatorio de cómo es que contrato personas, alejándome de la informalidad que pues para todos no es un secreto que pues, la informalidad también se traslada al ámbito de la contratación laboral en el país. Acá tenemos entonces registro de proveedores, seguridad social y prestaciones, cumplimiento de las normas de calidad y permisos, como ya lo había mencionado en la formalidad de entrada, y insertamos también en esta parte unas políticas de apoyo para las empresas, para las pequeñas empresas. Cuando vayamos al simulador de formalización, la lógica que tiene el simulador de formalización es precisamente establecer el manejo de pequeñas y medianas empresas, empresas que vayan de 1 a 9 integrantes y que son nuestro foco principal. No tenemos aquí información acerca de cómo atender la subsistencia, entendiendo la subsistencia que se maneja dentro de otro tipo de política pública, sino lo que ha hecho la subdirección es centrarse en la franja de pequeñas y medianas empresas que cumplan con la denominación o caracterización que nos ha brindado el DANE para poder
enfocar nuestros esfuerzos en este tipo de pequeñas empresas. Para la formalidad de producción y comercialización, entendida como la obtención de licencias y permisos, dentro de todo lo que les dije, esos eslabones, esa conformación de las cadenas, ese ciclo económico tiene que también tener la misma lógica, o lo intentamos, ¿no? Que tenga la misma lógica de formalización, cumplimiento de normas, reglamentos técnicos, disposiciones ambientales y efectivamente entender el sector regulatorio en el cual está incluida ese desarrollo. Acá viene responsabilidad ambiental, protección y salubridad, seguridad laboral. No me voy a detener acá, precisamente les dejo a ustedes toda esta información para que ustedes vengan, miren, establezcan una conexión mucho más cercana con todos estos vínculos. Y esta es pues una de las partes bien importantes. Esta formalidad, ¿por qué es tan importante? Si usted entiende el primer paso de la formalización, esa llave de entrada, como les digo, esa dimensión que para nosotros, y digo nosotros, Diane, corresponde a un punto focal muy importante, pues esta también es bien importante. Porque si la persona logra entender los ciclos y logra colocar su actividad económica dentro de un ciclo en el cual necesita insumos, pero a su vez produce algo para que la otra persona lo utilice, pues se establece un ciclo económico que puede llegar a robustecerse y que puede entrar dentro de la lógica de la formalización. La intención de nosotros, ¿cuál es? Es que efectivamente esos ciclos y esas relaciones o interconexiones se robustezcan de tal manera que logren salir de un rango de pequeña, mediana empresa y logren conformar o estabilizar un ciclo de oferta y demanda de maduración económica para que a lo largo del tiempo, y si nosotros trazamos una línea de vida empresarial, encontremos un punto de inicio, un punto medio y quizás más adelante, cuando deseemos monitorear qué ha servido y qué no ha servido, encontremos registros de esas empresas que comenzaron siendo pequeñas o medianas pero que con el paso del tiempo lograron fortalecerse. Entonces, lo que queremos dejar ver es cómo se está tejiendo y cómo efectivamente la política piensa en tejer y anudar cada una de las dimensiones, no comprenderlas como estadios individualizados, sino como pasos que hay que poder lograr dar y que se puede efectivamente establecer muy buena información para que eso se dé. Claramente nuestra intención es que eso se dé. No sabemos efectivamente el resultado, pero pues todo va hilado. La dimensión uno, la segunda dimensión y la tercera dimensión bien importante. Ahora vamos para la cuarta. En este caso, el resorte, nuestra competencia fundamental acá está en eso. La mayor preparación de lo que nosotros hicimos acá estuvo en esta. Es entender el por qué se tiene una formalidad, pero también se tiene otra formalidad tributaria, hacer una separación muy concienzuda de por qué un concepto de formalidad implica unos requisitos y por qué la formalidad tributaria implica otras cuestiones mucho más, digamos, complejas, pero que de todas maneras también se pueden presentar de una manera más amable y más simple, ¿no? Hace referencia a la inscripción, declaración y pago de impuestos ante entidades como la DIAN, pero no es la única. Como les digo, aquí también hay secretarías distritales, de distritos, municipales. El orden territorial, a su vez, tiene unas rentas propias y ese orden de rentas propias municipales también nosotros tenemos que dejarlo ver acá. Lo mismo, eh, acá se pueden dar cuenta que repetimos el RUT, claramente, es nuestra llave tanto en la formalidad o en el inicio de esa formalidad de entrada, pero también acá. Entonces, si ven, nosotros tenemos dos puntos y atacamos la formalidad de entrada y la formalidad tributaria como dos puntos focales importantísimos de lo que corresponde al inicio de esa vida tributaria. Esto ya lo miramos acá, voy a solamente mencionar la aclaración y el pago de impuestos. Hay elementos claves sobre cómo declarar e informar. ¿Y por qué se colocó esto acá? Porque si nosotros entendemos que nuestro ciclo está primero en formalizarnos, entender unos patrones mínimos de lo que significa la formalización, pues el segundo y el contacto más próximo que tengo con la administración tributaria es mi declaración. Esa declaración no es menos importante, porque después de que yo hago mi caracterización de mis atributos ante la administración me dice, bueno, como yo ya lo tengo a usted acá caracterizado, pues ahora, amigo, lo invito a que usted, por favor,
me muestre qué es lo que efectivamente está haciendo y cómo lo está haciendo. Y ahí viene nuestra segunda contacto muy importante, que son cómo es que efectivamente declaro, qué es lo que tengo que declarar, bajo qué periodicidad tengo que declarar, cuáles efectivamente mis ingresos topes a los que yo tengo que tener en cuenta para poderlo declarar. Y por eso es que esta parte es tan importante acá. Porque con la misma hilación de que nosotros tenemos frente a las dimensiones de la formalización tributaria, también tuvimos que hilar cómo es que efectivamente la gente puede llegar a entender de manera amable, pedagógica, cercana, que la formalización es el primer paso para luego usted entender efectivamente sus obligaciones, pero a través de unos instrumentos de cumplimiento que le ofrece la Administración Fiscal, perdón, Tributaria Nacional. Y esos pequeños instrumentos están acá. Luego, claramente, pues le dice a usted cuáles son los tipos de impuesto a cargo y la declaración. No voy a especificar mucho acá porque vamos a verlos directamente allá en el simulador de formalización. Acá simplemente los dejamos y colocamos también unas pautas bien interesantes sobre lo que es el impuesto sobre la renta, sobre las ventas, graven a los movimientos financieros, impuesto nacional al consumo, retención en la fuente, declaración de activos en el exterior y los beneficios fiscales para esta empresa, para las empresas. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Esta parte de beneficios fiscales merece quizás un capítulo aparte. Y creo que lo hemos pensado de esa manera porque también nos gustaría que si nosotros colocamos la parte de la conceptualización en esta amplia gama que estamos mostrándoles en este momento, pues también tenemos que ampliar el esfuerzo que han hecho y que siguen haciendo instituciones, tanto del gobierno como del Estado, para lograr efectivamente que estos beneficios salgan a la luz. Si nosotros hemos entendido como tal qué es lo que sucede de pronto con respecto a estos temas, es que de pronto no existe una socialización adecuada. Y no es que diga que las entidades no han cumplido con los esfuerzos de hacerlo, no, sino que muy seguramente los canales escogidos de pronto no han sido los más óptimos o por el mismo tema y quizás, no sé, puede que sean densos, no es tan llamativo. Y nuestros públicos claramente tienen también sus elecciones y eligen qué temas les parecen mucho mejor, pues de acuerdo a las preferencias efectivamente que tengan o también a las necesidades bajo un esquema como de utilidad esperada de lo que yo quiero encontrar dentro de una página de la DIAN o cualquier entidad del Estado. Sin embargo, este en beneficios fiscales es bien importante. Tenemos una matriz de beneficios tributarios y por el tiempo y por lo que hoy fue focalizado, no lo vamos a mostrar, pero sin embargo, vamos a dejar efectivamente ese punto para retomarlo y poder presentarles a ustedes ese otro ejercicio muy extenso que también ha consolidado la Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria, colocándole como, si usted conceptualiza la formalización como un punto de entrada para el ciclo tributario y para que usted tenga un margen de cumplimiento y de visibilidad ante la administración, pues también le podemos llegar a colocar los beneficios que se han reflejado normativamente y que le dan a usted algunas otras pautas para que también dé ese pues, punto inicial hacia la transición y entienda la formalización como un punto de transformación para usted y para su negocio. Entonces, esta parte la vamos a dejar ahí, en remojo, y cumplimos claramente hasta este punto con estos cuatro puntos fundamentales. ¿Y por qué lo digo? Porque la mayor parte del trabajo de lo que como inicié comentando se hizo con el BID y con la universidad externada de manera muy acertada, empezó fue desde esta parte. Es saber, y como les decía, es intentar hilar y entender de forma consecutiva, agregativa y complementaria cada una de estas formas de entender la formalización y comprender cómo es que efectivamente una separadamente va influyendo inmediatamente en la otra. Voy para los recursos y herramientas. También entendimos que entre más formas y alternativas de información se les dé a cada uno de ustedes, pues es mucho mejor. Tenemos archivos de capacitaciones, tenemos el simulador de formalización, tenemos también en este micrositio otros recursos, vamos a mirarlos acá, que contienen. Aquí hay webinares
la cartilla de la formalización, de la ruta de la formalización, como ustedes ven, está en toda parte. Este es un ejercicio fundamental. Como les digo, los invito a que efectivamente ingresen, la vean, es un documento bien consolidado por todo el equipo de la Universidad Externado de Colombia y su instituto de estudios fiscales. No recuerdo muy bien el nombre de ese instituto, pero bueno, viene el manual. Está más material de apoyo, conceptos básicos, material de apoyo del régimen simple de tributación, unos aliados y unas alianzas que son bien importantes para nosotros, porque pues esto no se puede hacer desde un solo punto, desde un enfoque. Eso también tiene que tener actores público-privados. Y las estrategias efectivamente de la subdirección en estos 2 últimos años pretenden y tienden a articular actores público-privados que efectivamente comprendan la importancia de la formalización dentro de un contexto de fortalecimiento de las actividades económicas, lo que yo había dicho en la dimensión número 3. Porque si no es de esa manera, no se comprende efectivamente cómo es que nosotros podemos lanzar estímulos adecuados, porque no lo crean. No hay solamente estímulos desde el sector público. El sector privado también tiene una parte bien importante de cómo captar esos estímulos y de cómo reproducirlos. Y si el sector privado está en esa capacidad de cómo captarlos y reproducirlos, tenemos una ganancia bien importante y podemos llegar a completar casi que en un juego un gana-gana para todas y cada una de las partes que nosotros pues entendemos acá que hacen parte de esta política. ¿Qué más tenemos acá? Esta información multimedia también es bien importante. Producto de la consultoría se dejaron videos testimoniales, videos informativos subtitulados, se sacaron videos promocionales. Los videos cumplen efectivamente con enganchar posiblemente a personas que quieran ver cómo es que efectivamente se puede llegar a hacer un proceso de formalización en un contexto de agricultura. Em, entonces, esto refuerza muy bien claramente la lógica de los beneficios del RCT. Si yo tengo una actividad económica que esté incluida como actividad diferenciada en un plano tarifario que me arroja una mayor ganancia o utilidad respecto a los costos que yo tengo de mi actividad, pues claramente eso vale. Y eso vale, como les digo, dentro de la elección racional que yo tenga efectivamente para saber cuáles son los recursos de la administración y lo que ella me brinda para yo estar en el ejercicio de mis hechos económicos. Eso es un asunto que he repetido mucho, hecho económico, actividad económica, hecho económico, actividad económica, claramente por la coyuntura misma que tiene el país y que para nosotros no es posible desconocer eso. Entonces aquí hay otra gama muy importante, hay podcast, no lo voy a abrir en este momento, claramente todas las opciones están allí para que ustedes tomen esta información directamente en micrositio. Esto está dentro de la parte de recursos y herramientas y nos vamos directamente al simulador. Ingreso al simulador de formalización acá. Voy a alejarme un poco de esto para mirar cuál es el orden de la presentación y lo que ya he superado aquí o completado. Entonces, esto ya lo vimos. Ahora llegamos acá. Les voy a únicamente a colocar este punto porque quiero que ustedes vean el resultado número 1 y el resultado número 2. Aquí hago una presentación, realmente es una introducción del simulador, porque la lógica del simulador tiene este resultado número 1, que es un estatus frente a las 4 dimensiones. Él le va a decir, venga, usted tiene un grado de formalización bajo, medio o alto, pero requiere más cosas. Y esto es dejar efectivamente el mensaje de que pues, la formalización es un proceso que se completa en una línea temporal, pero que no es decir, ah, bueno, ya saqué el RUT, ya cumplí. No, ese es nuestro mensaje acá. Y el resultado número 2 son 2 tipos de descargables, para que las personas nos llevemos efectivamente una idea de lo que necesitamos como información. Entonces, me llevo esta imagen, llévensela por favor ustedes mentalmente porque nos vamos directamente a ver qué es ese simulador de formalización que hoy tenemos, como les decía, el agrado de presentarles. Esto creo que no se había logrado hacer de esta manera y para nosotros sí era importante y fundamental que lo conocieran y lo conociéramos todos de esta parte o de esta manera. Entonces, yo voy a
hacer el caso, voy a tomar un caso de los que nosotros ejemplificamos en distintos escenarios y es el de un comercial, perdón, es el de una persona profesional liberal que desarrolla una actividad bajo una profesión cualquiera. Voy a ir explicándoles la lógica que tiene el simulador. Esta primera parte, eh, el diseño fue concebido completamente con prototipos de captura de información. ¿Esto qué nos evitaba? Nos evitaba que la persona tuviera mucho mayor grado de exposición a colocar datos que quizás no quisiera colocar la persona. Y nos basamos efectivamente en el modelo de un simulador que si ustedes van al micrositio, eh, por allá había un archivo descargable en el cual había otro simulador de formalización con una lógica completamente distinta, porque la lógica de ese simulador, ¿cuál era? La lógica del simulador era yo le invito a que usted me ingrese unos datos básicos de un ejercicio económico o de unos ingresos determinados en un tiempo determinado y le voy a comparar qué obtiene usted entre el régimen simple y el régimen ordinario. Y él le sacaba a usted una comparación y le decía, comparativamente la diferencia es esto, usted puede ahorrarse esto y sobre todo la diferencia en la tarifa es esta. Entonces era un ejercicio bien interesante, pero nos dimos cuenta que claramente era un ejercicio muy dispendioso, que tenía un paso lógico claramente como de unos 11 a 18 pasos, pero que en cada paso la gente tenía que dejar cifras, números, una cosa, elegir ya. Y pues eso no era como tan chévere ni sobre todo como tan interactivo. Y si nosotros estábamos en el discurso de que este primer contacto tenía que ser muy pedagógico, muy lúcido, muy translúcido, pues claramente teníamos que cambiar el enfoque. Entonces, ¿qué se hizo? El modelo de prototipos le permite a usted que usted coloque formularios de captura de información mucho más fácil. Aquí nosotros tenemos unas variables tipo. ¿Y por qué lo llamamos variables tipo? Porque primero, partimos de otra premisa. Este instrumento es completamente anónimo. No es base de información de ningún tipo para la DIAN ni ninguna dependencia. Base de información para la subdirección, para la formalización tributaria, sí, claro. Porque si nosotros creamos este primer perfilamiento de usuario, es porque necesitamos empezar a hacer cruces de información. ¿Quién lo utiliza? ¿Por qué lo utiliza? ¿En dónde lo utilizan? ¿Bajo qué funcionalidad lo utilizan? De tal manera que nosotros podamos llegar a tener unos insumos mínimos que anteriormente no teníamos con ese otro simulador del régimen simple de tributación. Este simulador de información, perdón, este simulador de formalización incorpora eso, unas variables tipo, permitiendo aún que la persona no deje ninguno de sus datos personales, y eso sí quiero que lo tengamos claro, la condición primordial de este tipo de instrumento es que se mantuviera como tal el anonimato de quien lo utilice. Entonces, pues vamos, yo voy a llenarlo como si yo fuera la persona que en efecto pues estuviera aquí utilizándolo. Este punto es bien importante. ¿Qué uso le dará el simulador? Esa fue una pregunta que rondó por mucho tiempo y que sobre todo partía como de, venga, ¿para qué estamos creando efectivamente un simulador de un concepto que es tan completamente vasto y etéreo, que es difícil para nosotros entregar la información en los distintos espacios en los que intentamos las primeras veces dar esto mismo discurso que ustedes están escuchando y entendimos que eran cuatro las variables principales o los elementos principales para poder interpretar la formalización? La proyección de un negocio es bien importante. A la gente le interesa saber por qué tengo yo que saber ciertas cosas para proyectar un negocio. Hay otras cosas hay otro aspecto que es para enseñar. Hoy estamos enseñando. Hoy voy a colocar acá, si yo quisiera colocar acá la posibilidad funcional de enseñar, él me da a mí esa posibilidad. Un análisis de un negocio que ya está en marcha también es súper importante, porque como lo he intentado decir y repetir, eh, la formalización, usted no llega a la formalización con un punto de entrada y un punto de salida definitivo. Usted puede llegar a la formalización en distintos momentos, bajo distintas condiciones y en distintos momentos de entrada, pero el asunto es que llegue. Y esa también es otra idea muy básica que nosotros queremos dejar acá y que cada uno de ustedes se lleve. Se puede llegar a la formalización en distintos puntos, sí, y que es importante que se llegue, sí, y que también es importante que esta información llegue también. Entonces, yo voy a colocar hoy la proyección de un negocio. Voy a colocar que estoy ubicado en Bogotá, Bogotá.
Y aquí también es una parte bien importante, porque dentro de las estrategias que nosotros hemos colocado, propuesto al interior de la subdirección y que tienen una trascendencia con actores y aliados externos e internos, nos dimos cuenta que hay dos tipos de informalidad. Y una informalidad es la urbana y la otra es la informalidad rural. Y que tenemos que también que estar en la consideración de interpretar la una y la otra de manera diferenciada, con cada una de las características que tiene la ruralidad y con cada una de las características que tienen territorios completamente dispersos y alejados, pero que también tenemos la posibilidad de que las personas lleguen a esta información. Y por eso se colocaron este tipo de variables identificatorias del usuario, ¿no? Ahora viene la parte de perfilamiento del negocio. Entonces, entendamos, prototipo usuario, prototipo negocio, y más adelante encontramos un prototipo que se sigue ajustando a la descripción del negocio. Todo esto es anónimo, vuelvo y lo repito. Aquí yo voy a colocar que soy persona natural, que soy profesional, que ejerzo una profesión liberal y que no empleo trabajadores. Como les dije hace un momento, yo podría efectivamente emplear trabajadores. Sí, eso representa para mí algún tipo de deducción. Sí, también, pero pues en este ejercicio no lo voy a hacer. Solamente voy a colocar acá, ¿no? Él continúa y este es el tercer tipo de formulario que captura información. Entonces, como ven, acá le sigue diciendo, recuerde por favor que las respuestas son anónimas y nos seguimos manteniendo en esa misma línea. Estas preguntas o esta columna que ustedes ven acá son preguntas de clasificación. Como toda la lógica es de un prototipo, la misma respuesta o la agregación de todos los prototipos va a sacar una respuesta lógica de acuerdo a las clasificaciones que dé la persona. Entonces yo le voy a decir acá que no, que yo no entiendo qué es el RUT, no tengo la más mínima información, que tampoco pago salud. Estos son requisitos propios del ejercicio de mi actividad económica y de cualquier otra actividad. Si ustedes ven, unos se activan y otros no se desactivan de acuerdo a la selección que yo hice anteriormente. No conozco ningún requerimiento y tampoco conozco mis deberes ni obligaciones tributarias. Esto claramente se ciñe a lo que la gente quiera. Es decir, si yo sí conozco que pues debo incluir mi registro en el RUT, si yo debo pagar mi salud y mi pensión, esto puede ir efectivamente de acuerdo a la lección. Vuelvo y les digo, este es el tipo de interactividad que nosotros pensamos para el simulador y que pues puede llegar a servir. Voy a mirar los resultados. Y este es el primer resultado. Esto que les mostré acá, esta lámina es esta parte de acá, muy importante. La lógica del simulador efectivamente está pensada en dos segmentos muy claros, que nosotros mismos entendimos que había que colocar. Si partimos efectivamente de un COMPES 3956, de una articulación de una política pública que coloca una dimensión de entrada, una dimensión de insumos y una dimensión de producción y una dimensión tributaria, pues la gente tiene que ver reflejado eso acá. ¿Cómo es que estoy yo acá con respecto a eso y cuál es el estatus que me refleja a mí? Aquí le está diciendo, usted tiene un grado medio de formalización, existen riesgos importantes a los que usted está expuesto. Acá le da la noción básica de lo que vimos allá también en el micrositio, pero entonces le pone a plantearse, bueno, si yo ejerzo una actividad profesional, en este caso mi ejemplo, y no cumplo con ninguno, pues efectivamente sí debe haber alguna información que yo complete con respecto a estas dimensiones. Y aquí vuelve y le refuerza. Hay unos refuerzos y unos puntos iniciales de refuerzo que es esto, o sea, conductualmente, lo que nosotros entendimos era que había que reforzar tanto una parte como la otra. Entonces, los puntos que ustedes ven acá son refuerzos por obligaciones o un estatus de formalización, pero también refuerzos y puntos focales de beneficios. Esos refuerzos eran necesarios y es bueno recordárselo a la gente. ¿Cuáles son? Pues tener posibilidades y mejores condiciones para créditos, tener mejor personal calificado y cubrir los riesgos laborales, evitar sanciones y grandes demandas, acceder a programas, perdón, evitar sanciones grandes y demandas, es que grandes, no, bueno, acceder a programas de fortalecimiento empresarial y esto significa tener un negocio sostenible. Entonces, ese es el primer resultado que quiero que lo tengan en cuenta porque el último resultado, este que ustedes ven acá, se va a ver reflejado también. Entonces, como les venía diciendo,
La lógica de dos segmentos agregativos, complementarios, pero que nos van a dar cuenta de una lámina, de una información mínima necesaria. Este punto también es bien importante. La lógica del simulador, ¿cómo está planteada? Si bien nosotros iniciamos con un modelo de prototipos, acá lo que se dijo es, venga, sigamos con ese modelo de prototipos, coloquémosle a la gente unas opciones por algún tipo de clasificación, que ese tipo de clasificación es por el patrimonio y los ingresos en determinada vigencia, y que las personas logren colocar simplemente a 2 o 3 clics cuál es el ingreso en VTs para que él siga conformando el ciclo lógico del simulador y le dé el resultado a la gente. Entonces, primero vamos a usar aquí esta parte de lo que efectivamente la modelación me dé a mí, con lo que yo creería que yo podría llegar a tener. Aquí hay unas advertencias que pues no voy a pasar porque son bien importantes. Este simulador no reemplaza el análisis que debe hacer el contribuyente, bien importante. Este simulador no captura información que tenga a efectos de hacer preliquidaciones, ni que sean ayudas de liquidaciones con declaraciones. Alejémonos por completo de esto. Como tiene un efecto netamente pedagógico y de información, se planteó es que el contribuyente tome esta información para que siga averiguando y pueda llegar a hacer el análisis, pero sí en cifras, un análisis mucho más, digamos, calculado de lo que efectivamente necesita y requiere dentro de ese cálculo costo y beneficio. Y eso es bien importante, porque si la gente sigue percibiendo que mis costos son más altos que mis beneficios o que mi utilidad, pues claramente no vamos a pasar a muchas más personas del lado de la formalidad. Esos costos son los que hay que disminuir. Y eso es lo que efectivamente nosotros intentamos hacer, a disminuir esos costos de transacción, por lo menos iniciando desde el punto de partida de la información. Continúo. Al final del simulador encontrará el detalle de cómo cumplir con sus obligaciones tributarias. Claramente es un asunto netamente informativo. Aquí nosotros tampoco tenemos enlaces que lo lleven directamente a que el contribuyente entre y se loguee en los distintos mecanismos y el sitio que tiene la DIAN para lograr hacer eso, ¿no? Como es informativo, vuelvo y lo digo, este espacio se excluye y conserva su carácter pedagógico, interactivo, de ida y vuelta, y de que las personas obtengan la mejor información posible. Aquí también le da la posibilidad de consultar cuál es la lista de negocios para los que este simulador no aplica. Claramente hay unas condiciones, sí, efectivamente. Las vamos a ver, o bueno, si quieren veámoslas de una vez, pero sí, listo, dice, este simulador no aplica para empresas que sean exportadoras, importadoras, operadores de juegos de suerte y azar, usuarios aduaneros, entidades financieras, prestadores de servicios de telefonía móvil, datos o internet, datos y o internet y navegación móvil, empresas que contratan con personas o entidades sin residencia o domicilio en Colombia para la prestación de servicios en el territorio nacional. Y creo que estas advertencias de inicio sí hay que tenerlas en cuenta. Porque antes de que uno vaya a tener alguna interacción, pues si es necesario saber si a uno le sirve. Y creo que la lógica estuvo bien planteada en decirle, si lo va a utilizar, tenga en cuenta para lo que le va a servir. Y por último, este simulador asume que el titular de negocio es residente a efectos fiscales. O prima acá para saber sobre residencia fiscal. Claro que sí, vamos a ir a oprimir para residencia fiscal y le da a usted la posibilidad de entender cuáles son esas características de la residencia fiscal, los ingresos, etcétera, etcétera. No me voy a detener tampoco acá, sino que simplemente, pues todo esto está en el marco de las exclusiones. Como les digo, voy a utilizar algo porque me sirve, pero no porque sea efectivamente algo que esté ahí, sino porque lo voy a dar utilidad y valor a lo que efectivamente voy a utilizar. Mm, Este modelo, entonces, pasamos por una fase de perfilamiento de usuario, perfilamiento de negocio en dos tipos, ¿no? Uno, con respecto a los requisitos de las dimensiones y dos, ya con respecto a una caracterización del negocio. Ahora, acá me pregunta, por ingresos y por ingresos brutos de el negocio.
Entonces acá pues solamente con un clic, yo voy también acá a tomar dos rangos arbitrarios. Esto ya tiene actualización al rango de las VT del 2025 y yo podría tomar acá cualquiera de estos. Yo voy a decir que estoy acá o acá y vuelvo y recuerdo que todas las respuestas son anónimas y continúo con mi ejercicio. Y acá es el segundo resultado, muy importante también. Entonces, yo, Nicolás Mejía, soy profesional independiente que desarrollo y que presto servicios profesionales, digamos, en cualquier tipo de clasificación, consultoría o simplemente bajo un contrato de prestación de servicios. ¿Qué tengo que tener? Entonces me dice aquí, venga, lo primero, punto óbice. Usted tiene que tener un root, porque si no, cuando usted pase su cuenta de cobro, pues no le van a pagar sencillamente porque no hay, o sea, no tiene una clasificación tributaria sobre cómo efectivamente hacerle unos descuentos dentro de su cuenta de cobro y dentro de su orden de pago cuando le vayan a reconocer sus honorarios. Tiene que tener un registro de información tributaria claro, frente al ente territorial, municipio, distrito. Si yo presto servicios en Medellín, allá tendré que ir a hacer efectivamente y a homologar que mi registro único tenga una correlación con mi registro de información tributaria. En un segundo momento, y si ustedes se fijan, guarda efectivamente relación con esa esquela que les mostré allá, que es regístrese, organice su información y pague sus impuestos. La lógica del simulador efectivamente tiene la misma lógica de la ruta. Por eso es que es tan importante esta interactividad. Y reflejamos y quisimos hacer esta presentación de esta manera, en un ida y vuelta, porque comprende y atañe efectivamente a que no haya sido una presentación demasiado plana, sino que la gente entienda cómo es que se van comunicando los distintos recursos de información que a su bien tuvo la subdirección en colocar y toda la entidad coloca a oferta de todos ustedes y de las personas que estén acá y posiblemente las que vayan a ver esta grabación posteriormente. Entonces guarda la lógica, acá le dice, venga, usted tiene una información exógena, claramente sí la tiene, entonces a usted efectivamente le van a decir y le van a confirmar los datos propios de esa información en un momento cuando usted tenga que declarar. Entonces, ahí hacía importancia de lo que yo decía, no era únicamente la formalización como un requisito y cómo efectivamente se necesita entender y colocarse en ese marco regulatorio, no, sino que esta parte de la organización de mi información va a saltar acá. Porque si yo ya tengo una información exógena, yo ya tengo posiblemente, por mi nivel de ingresos, que ir a declarar. Y tendré que ir a hacer una declaración de renta cuando la administración tributaria me lo exija, en el periodo en el que ella lo coloque a disposición de todos nosotros, ¿no? ¿Y qué tengo que pagar? Pues claramente impuestos sobre la renta, lo que les decía, y un impuesto de industria y comercio, que son distintos canales, sí, este es nacional y este es territorial, y que en su momento tendré que ir a preguntarle a Medellín en el municipio en donde yo esté o en donde se haya suscrito el contrato, efectivamente reconocer esa obligación. Ahora vamos acá a una parte bien importante. Se decidió que en este punto se les colocara o se colocara a disposición la cartilla. Si yo diera acá, clic, voy a la cartilla que ustedes ya vieron acá. Es la misma, no voy a sacar más otra cartilla, sino que les voy a mostrar acá la presentación y el índice, porque es que el índice es bien importante. La cartilla tiene la misma lógica de todo lo que les he comentado. Entonces, ustedes ven acá un correlato. Viene un micrositio que tiene unas secciones, trae un simulador que trae o que somete a consideración una ruta de la formalización con tres hitos fundamentales y trae una cartilla de la ruta de la formalización tributaria que cimienta mucho más toda la información que les estamos intentando brindar el día de hoy. Y ella también empieza por qué. ¿Por qué es la formalización? ¿Cuáles son los beneficios? Los costos de ser informal, hablando, como les había dicho, de los costos de transacción que hay que superar. La ruta de la formalización tributaria y esto, importante, los pasos. Primer paso, el registro. Segundo paso, organizar la información. Y el tercer paso, pague sus impuestos. Pero es importante que ustedes se lleven los mínimos y cuáles son esos mínimos que nosotros hemos colocado a disposición. Entonces, acá se coloca qué es lo que viene el registro. Entonces, ustedes ya vieron, RUT, registro mercantil. Hay parte de facturación electrónica que no la encontré y me excuso, pero eso está ahí. El segundo paso, también la organización de la información. Y el tercer paso, información muy importante para todos.
conocer efectivamente cuáles son las rentas tanto nacionales como municipales. Y eso es de una importancia tremenda, porque si nosotros estamos siempre escuchando que no es tan fácil y que hay restricciones y que las restricciones vienen efectivamente porque no se capta lo que se debe captar, pues es bueno que nosotros entendamos la fuente del ingreso y por qué es tan importante esa fuente de ingreso para los dos órdenes de la administración pública o los distintos órdenes de la administración pública, perdón. Entonces acá les dejo esta parte, no voy a devolver. Esto sí va a ser nuevo acá para todos, porque lo que se dijo es, venga, pero es que hay dificultades, la gente no accede, bueno, no me lo está descargando, pero esto, sí, espera un momento. No, la gente como que no queda como con una recordación, como que esto no tiene un producto definitivo. Entonces aquí lo que se hizo fue, bueno, buscamos entonces un archivo descargable en el cual la gente con este pantallazo pues lo tenga a su disposición y se lo tenga acá en el descargable. Y mírenlo, aquí ya está. Entonces, ¿yo qué tengo acá? El ejemplo de un profesional que ejerce liberalmente su actividad económica y que tiene que tener estas obligaciones, aquí está. Y eso está tanto en versión de escritorio, que es a través de la cual yo estoy haciendo la exposición, pero también eso está en versión móvil. Entonces, nosotros cubrimos todos los aspectos de la interactividad y de la interacción, o lo intentamos hacer, y esto también se descarga, si ustedes pueden hacer el ejercicio a través de cualquier celular, lo pueden hacer. Y queda ahí guardado para que ustedes se lleven parte de la información del primer resultado, que es ese estatus de la formalización que yo tenía ya, y ahora este que es el resultado principal y que me dice a mí, bueno, señor, si usted efectivamente pues, va a seguir con su actividad, pues, hombre, tenga en cuenta esto mínimo, porque son los mínimos que tiene que tener en cuenta usted para poder seguir en sus asuntos. Y pues con toda tranquilidad lo va a seguir haciendo, con todas las garantías.